Hola amigos del canal, este va a ser un video muy breve, muy sencillo, sin mucha edición y celular en mano. ¿Por qué? Porque todos mis equipos que he ido adquiriendo para soportarlo los tengo ahí expuestos para explicarle algo y no me queda otra que explicarles así directamente a la mano. El tema es que cuando yo empecé a hacer los primeros videitos en YouTube lo hacía con mi celular S6 y directo, sí, en la mano, sí, sin más nada, como les voy a mostrar ahora. Este es mi celular S6 con el que filmé los primeros videos, pero el pobre fue sufriendo. Mira cómo se rompió el vidrio. Después largó a ver acá la tapa trasera y por último hasta la batería, si no se batería, se dilató por el uso, ¿no? Y ya ni siquiera es capaz de encender. Ya no funciona, murió definitivamente. Y yo estaba desanimado porque yo lo usaba mayormente con este trípode que tiene incluso una bombillita acá que se prende. Ahí está. Muy sencillito, pero me servía. Después, bueno, adquirí este otro, pero ya al morir el S6 no pude seguir haciendo videos. Algunos amigos míos que creen en mi canal y que creen que yo soy capaz de poder seguir adelante con esto, y algunos seguidores me ayudaron a comprarme este celular, que es un S20 FE 5G. Este que está acá. Vamos a prenderlo, ahí está. Incluso me regalaron un cover, creo que se llama, ¿no? Que esto que es de uso ya, pero bueno, se le puede poner ahí. Ya yo lo he usado ya. Y graba muy bien porque tiene mucha estabilidad. Tiene para estabilizar la imagen. Y también me ayudaron a hacerme de este Galaxy A13, que es con el que estoy filmando ahora, que lo uso mayormente para hacer de taxi en las plataformas de Uber o Bolt, para ganar dinerito extra, a ver si logro ir recuperando el dinero que siempre le he dicho que me metí en la deuda por el viaje que hice a Cuba tratando de traer a mi mamá. Y entonces, bueno, ahora quiero enfocar el canal en otro sentido. Para eso, bueno, me hice también de esta lamparita que yo pensaba que me iba a servir, pero no, en el sentido que pienso, déjame apagarla para que no moleste más la luz. Un momentito. Acá está. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es reenfocar nuestro canal en lo que yo siempre soñé. Incluso cambié la descripción del canal, que antes era sobre las costumbres de Paraguay, sus lugares turísticos, su historia, todo eso. Y sí, se va a hacer, pero más allá del Paraguay. O sea, vamos a empezar primero por Asunción, que es la capital, donde no me gasto tanto en transporte porque puedo ir hasta a pie, que es lo que posiblemente empiece a hacer. Mochila al hombro, no sé, los lugares más cerca, y en la medida que vaya adquiriendo recursos, una moto, que es lo que quiero, ya podré irme por el resto del Paraguay si tiene éxito. Pues vamos a viajar por cada municipio de cada país cercano, destacando todos los lugares lindos y bonitos. Nuestro propósito no va a ser hacer grandes recorridos. Vamos a hacer recorridos pequeños cada día, de cabecera municipal a cabecera municipal, y mostrar qué de atractivo tiene, cómo es su gente. Viste que un turista cuando sale lo que prefiere es, o lo que busca es, no solo la logística de la comodidad, del confort del lugar turístico que pueda haber, sino los lugares históricos, los lugares arqueológicos, está el turismo de paisajista, de lugares lindos. Pero sobre todo hay dos cosas más que son muy importantes que voy a tratar de tener en cuenta en cada video. Uno es la amabilidad de las personas, la disposición de las personas a ayudar o a confraternizar con cada persona que vaya de visita a su pueblo. O sea, la empatía que puedan tener ellos hacia los demás. Y la seguridad. ¿Cuánto de seguro vas a estar en ese lugar? Que no te roben en el hotel, que no te roben, pues no te asalten por la calle,
sin miedo a que te las hurten, ya sea en el hotel o por la calle en un asalto. Y esas son las tres cosas básicas que busca un turista: el lugar que sea atractivo, las personas que sean empáticas, solidarias y la seguridad. Con esos tres ingredientes creo que es el 90% de lo que necesita una persona que quiera hacer turismo en un lugar. Y vamos a ir destacando eso en cada lugar. Por supuesto, vamos a hacer un video de todo el recorrido, de una ciudad a la otra. O sea, primero va a haber unas imágenes de cómo llegamos y después toda esa historia. Dónde nos hospedamos, los precios. Y ese va a ser el enfoque que va a ir teniendo el canal. La mayoría de estas cosas que tengo acá ya no van a servir porque estos están concebidos para videos caseros, videos hechos en casa o que salga. Algunas sí. El trípode de eso me voy a llevar. Y celulares, porque todavía no tengo ni para comprarme una GoPro, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a probar si empezando de cero se hace un canal con todos los hierros. Hacerse de la moto, hacerse una GoPro, hacerse de la ropa apropiada para andar en una moto, hacerse de un camping, de las herramientas para poder cocinar o hacer algo si tienes que acampar, de todo lo que hace falta en un viaje en una moto. Y les voy a ir contando en cada momento qué voy adquiriendo con la ayuda de quién, ya sea suscriptores, amigos. Yo siempre voy a dejar en cada video, porque voy a necesitar mucha ayuda realmente para empezar, el enlace a mi PayPal, para si alguien quiere y puede hacerme una contribución, por lo menos inicialmente. Viste que los canales de YouTube cuando están empezando no genera poco o nada. Va a ser una aventura, un salto al vacío, donde voy a abandonar todo por complacer un sueño que siempre tuve desde niño, que es viajar. Y lo novedoso es que, a diferencia de Pablo Imhoff, que anda en una moto vieja, siendo él relativamente joven, aquí es al revés. Yo sí voy a andar en una moto nueva, quiero comprar una motito pequeña como la de Pablo Imhoff. Me inspira mucho ese señor. Una Cenelita, o no sé cómo se le llama, una moto pequeñita de 110 cc por ahí. Voy a hacer un viaje voy a hacer un viaje con mínimos recursos, con mínimo peso, y una moto que yo pueda manejar. En otras palabras, a ver, yo soy admirador de Pablo Imhoff. Pablo Imhoff es relativamente joven y anda en una moto vieja. Yo voy a andar en una moto nueva, pequeña, sencillita, pero ahí el viejo voy a ser yo. Pablo Imhoff, el viejo es la moto. Acá voy a ser yo. Y si Dios quiere, vamos a hacer el video por muchos meses o años, según Dios me dé salud. Yo tengo 57 años, vamos a poner que haga video por 10 años, mejor llevo 67, 70 años, mientras me permitan conducir una moto, mientras la licencia sea permitida en nuestro país con mi edad. En el próximo video les voy a mostrar algo que compré para el viaje, que sin eso prácticamente imposible hacer video. Y ese sí lo tuve que comprar ya. O eso, se lo voy a explicar. Porque ya un dron, una Neighbor, de momento, como voy a estar haciendo videos relativamente cerca, vendré a la casa y los editaré aquí. Pero son cosas que obviamente sí voy a necesitar cuando ya marque distancia de más de 30, 40 kilómetros de la casa, cuando ya comience a hacer viajes un poquito más lejos de lo que es la capital ya. Mientras vamos a hacer unos cuantos videos acá en la capital. Hay mucho que ver aquí en Asunción. A ver si hay cómo vamos despegando. Así que sin más, chao amigos. Nos vemos.